El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, la Tierra se abrió en el departamento del Chocó, Colombia, magnitud 7.4, el terremoto más poderoso que ese país ha sufrido en una década. En menos de 12 horas, había más de 130 muertos, más de 800 personas heridas y más de 165 edificios colapsados en 5 departamentos al mismo tiempo: Cali, Pereira, Manizales, Risaralda, el eje cafetero entero temblando. Y mientras el mundo enviaba mensajes de condolencias, México ya tenía 255 militares formados en el aeropuerto. Ya tenía 8.798 despensas empaquetadas. Ya tenía 4 aeronaves de la Fuerza Aérea en posición de despegue. Todo listo. Esperando una sola cosa: la llamada oficial de Bogotá. ¿Por qué México reacciona así mientras otros solo hablan? Escríbeme desde qué parte del mundo me estás escuchando en este momento. Lo que voy a mostrarte hoy no es una historia de solidaridad. Es una historia de arquitectura diplomática. Es la historia de cómo un país que aprendió a sufrir terremotos convirtió ese dolor en una herramienta de influencia regional que ningún otro país de América Latina tiene. Y te voy a explicar exactamente por qué eso importa para México, para Colombia y para el orden que se está construyendo en esta región ahora mismo. Pero primero necesitas entender algo que casi nadie está poniendo sobre la mesa. Guarda esta pregunta porque la respuesta va a cambiar la forma en que ves todo lo que viene después. ¿Cuándo fue la última vez que México necesitó a alguien para rescatar a sus propios muertos? Hay países que ofrecen ayuda porque tienen recursos. Hay países que ofrecen ayuda porque tienen intereses inmediatos. Y hay países que ofrecen ayuda porque han construido durante 4 décadas una infraestructura de respuesta que se convirtió, sin que nadie lo anunciara formalmente, en la columna vertebral de la diplomacia humanitaria latinoamericana. México es el tercer tipo, y la diferencia entre esas 3 categorías es exactamente lo que estamos analizando hoy. Cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum activó lo que la Secretaría de la Defensa Nacional denominó el Agrupamiento Cali, no estaba improvisando una respuesta de emergencia. Estaba ejecutando un protocolo. Un protocolo con nombre, con jerarquía de mando, con inventario preposicionado, con rutas aéreas ya calculadas. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, anunció el operativo completo en menos de 24 horas del primer temblor. Un general al mando, 255 elementos especializados, equipos caninos entrenados para búsqueda bajo escombros, personal médico y sanitario, 2 aviones Boeing para el contingente humano, un Hércules C-130 y un Esparta para la carga humanitaria. Destino: el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Cali. ¿Eso es lo que hace un país que simplemente quiere quedar bien en redes sociales? No. Eso es lo que hace un país que lleva 41 años perfeccionando este sistema. Y aquí está lo que ningún canal te está explicando. Hay 3 herramientas que México desplegó simultáneamente en las 72 horas posteriores al terremoto colombiano. 3 instrumentos que operan en niveles distintos. Y cuando los ves juntos, empiezas a entender que lo que Colombia experimentó como solidaridad, el mundo diplomático lo está leyendo como algo mucho más estructural. La primera herramienta es la capacidad operativa diferenciada. No estamos hablando de ayuda humanitaria genérica. Estamos hablando de la Brigada de Rescate Topos Usar Brec, el grupo de rescate urbano más experimentado de América Latina. Los topos no nacieron en una oficina gubernamental. Nacieron el 19 de septiembre de 1985, cuando la Ciudad de México sufrió un sismo de magnitud 8.1 y el gobierno no pudo responder. Fueron ciudadanos comunes los que se metieron entre los escombros con las manos, con palas, con lámparas improvisadas en la frente. Los llamaron topos porque se movían como animales subterráneos en los espacios más reducidos donde ninguna maquinaria podía entrar. En 1986, un año después del desastre en Casa, los topos ya estaban en El Salvador respondiendo a otro terremoto. Ese fue el primer despliegue internacional. Desde entonces han operado en el tsunami de Indonesia en 2004, en el terremoto de Haití en 2010, en Nepal en 2015, en Turquía y Siria en 2023. El comandante Carlos Cienfuegos, quien encabezó la evaluación para el despliegue en Colombia en agosto de 2026, venía de una misión en Venezuela cuando el sismo colombiano ocurrió. Literalmente cambió la trayectoria del avión. Piénsalo así.
Un ingeniero colombiano que trabaja en construcción en Pereira. Se llama Andrés, 38 años. El 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, estaba llegando a su oficina en el cuarto piso de un edificio que 40 segundos después ya no existía. 3 días después, si los topos mexicanos hubieran llegado con el agrupamiento Cali, Andrés podría estar siendo sacado con vida de entre las vigas, porque eso es lo que distingue a los topos de cualquier otro equipo de rescate. Su capacidad para operar en el tercer día, el cuarto día, cuando todos los demás ya han abandonado la búsqueda de sobrevivientes. Han rescatado personas con vida 70 y 2 horas después de un colapso estructural. Eso no lo hace ningún otro equipo civil en América Latina. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos de posición diplomática? Significa que México no llega a Colombia como un país poderoso que condescendentemente extiende la mano. México llega como el único país en la región que tiene 4 décadas de experiencia codificada en protocolos, entrenada en cuerpos especializados y lista para desplegarse en menos de 24 horas. Eso no se improvisa, eso se construye. Y lo que se construye durante 40 años se convierte en infraestructura. Y la infraestructura, en geopolítica, es poder. La segunda herramienta es la que menos se entiende, pero la que más pesa en el cálculo de largo plazo. Es el silencio protocolario. Observa exactamente cómo actuó Sheinbaum. No llegó a una rueda de prensa diciendo que México iba a rescatar a Colombia. No anunció que el agrupamiento Cali ya estaba en camino. No utilizó la tragedia colombiana para construir un titular de portada en el que México apareciera como el gran salvador de la región. Lo que dijo fue exactamente esto. Estamos esperando la solicitud formal del gobierno de Colombia. Estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar. Esa frase es una obra de ingeniería diplomática. Hay 4 mensajes contenidos en ella al mismo tiempo. Primero, México tiene la capacidad. Segundo, México respeta la soberanía colombiana sin condiciones. Tercero, Colombia no tiene que negociar nada para recibir la ayuda. Cuarto, México no necesita el crédito político de aparecer como el primero. Ese silencio calculado, esa espera del protocolo no es pasividad. Es el gesto de un país que ya no necesita demostrar nada porque su historial habla por él. Compara eso con cómo reaccionaron otros actores. La administración Trump, a través del secretario Marco Rubio, publicó un tuit en inglés diciendo que monitoreaban de cerca la situación y estaban listos para apoyar. Estados Unidos anunció $15.5 millones de ayuda, lo cual es una cifra significativa, pero llegó días después, y llegó desde Washington. Ecuador envió 47 rescatistas USAR con autonomía de 7 días, lo cual es un gesto real y concreto. Chile habló de solidaridad sísmica, Argentina ofreció asistencia humanitaria, Venezuela ofreció ayuda mientras su propio país procesaba un desastre natural reciente en La Guaira, y México tenía 255 militares formados, 22.688 unidades de alimentos empaquetadas y 4 aeronaves en posición, esperando el protocolo, sin hacer ruido, sin competir por el primer plano fotográfico. ¿Cuántos países en el mundo pueden hacer eso en menos de 24 horas? Tómate un segundo antes de responder. La tercera herramienta es la más poderosa y la que menos se habla. Es la doctrina de reciprocidad acumulada. México no activó el agrupamiento Cali porque haya un interés comercial inmediato con Colombia. No lo activó porque haya una presión política en juego. Lo activó porque existe en la memoria institucional latinoamericana un registro de quién aparece cuando el suelo se mueve. Y ese registro, acumulado durante 40 años, es lo que los diplomáticos llaman capital de confianza estructural. No es goodwill abstracto. Es la diferencia entre qué país tiene el número de teléfono correcto cuando el canciller colombiano necesita llamar a alguien a las 2 de la mañana. Hagamos el recuento histórico porque aquí es donde el análisis se vuelve profundo. Colombia tiene una relación con los terremotos que precede al siglo XXI por décadas. El 25 de enero de 1999, un sismo de magnitud 6.2, con epicentro en Córdoba, Quindío, devastó el eje cafetero. Armenia, la misma Armenia que en agosto de 2026 volvió a contar muertos. Ese terremoto de 1999 dejó 1.185 muertos, más de 8.500 heridos y cerca de 36.000 viviendas destruidas.
Fue tan devastador que la reconstrucción demandó 1.600.000 millones de pesos colombianos de la época y obligó al país a crear el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, que se conoció como FOREC. ¿Dónde estaba México en ese momento? Presente. Como ha estado presente en cada gran emergencia sísmica de la región desde que los topos se formalizaron como brigada en 1986. Pero hay un detalle histórico que muy pocos conocen y que explica por qué la respuesta de México en 2026 no sorprendió a ningún diplomático latinoamericano, aunque sí sorprendió a la opinión pública. En 1985, cuando el terremoto de 8.1 destruyó el centro de la Ciudad de México, fueron ciudadanos quienes respondieron antes que el Estado. El gobierno tardó, la maquinaria institucional colapsó, y fue esa experiencia la que generó en México algo que ningún país latinoamericano ha podido replicar a esa escala: la institucionalización de la respuesta civil. Los topos no son una organización gubernamental, son voluntarios. Médicos, ingenieros, arquitectos que no cobran por arriesgar su vida, y precisamente porque nacieron de la sociedad civil, tienen una legitimidad que el despliegue militar puro nunca podrá tener. Cuando los topos llegan a un país en crisis, no llegan como representantes del gobierno mexicano, llegan como personas que saben lo que es estar enterrado. Y eso cambia completamente la naturaleza de la interacción diplomática que se produce después. Ahora llegamos a la revelación central que me tardó días en entender y que justifica todo el análisis que hemos construido hasta aquí. Hay algo en la respuesta de México al terremoto colombiano de 2026 que nadie está midiendo todavía. No es el número de militares, no son las despensas, no son los aviones, es el momento en que ocurre. Colombia acaba de inaugurar un nuevo gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella asumió el cargo recientemente, después de una transición política significativa. La relación bilateral México-Colombia estaba en un proceso de reconfiguración, y el terremoto del 10 de agosto llegó en ese momento exacto de incertidumbre institucional. Lo que México hizo no fue solo responder a una emergencia humanitaria. Lo que México hizo fue escribir el primer capítulo de la relación con el nuevo gobierno colombiano en el único lenguaje que no admite ambigüedad: presencia cuando el suelo tiembla. Antes de que hubiera tiempo para negociaciones comerciales, antes de que hubiera tiempo para establecer posiciones en organismos regionales, antes de que el nuevo gobierno colombiano definiera su alineamiento geopolítico, México ya había dejado claro cuál es su rol en la arquitectura de seguridad regional. 255 militares, 4 aeronaves, 22.688 unidades de alimentos, sin pedir nada, sin condiciones, sin agenda visible. Piensa en lo que eso significa para el canciller colombiano Omar Bula cuando en 6 meses esté sentado en una mesa de negociación sobre acceso a mercados, sobre acuerdos migratorios, sobre posicionamiento en la CELAC o en la Comunidad Andina. México no necesitará argumentar su relevancia. Ya la demostró en el momento en que más importaba. Eso se llama madurez diplomática, y nosotros como mexicanos deberíamos reconocerla cuando la estamos ejerciendo. Hay una familia en el barrio de Bellavista, en Pereira. La madre se llama Lucía. Tiene 2 hijos. El edificio donde vivían tiene grietas que van del piso al techo. La mañana del 10 de agosto, Lucía salió corriendo con sus hijos a la calle con lo que pudo agarrar en 30 segundos. Esa tarde su hijo mayor le preguntó que cuándo iban a volver a casa. Lucía no supo qué responderle. Y ahí, en ese silencio, en esa pregunta sin respuesta, está la dimensión humana de lo que los geopolíticos llamamos crisis humanitaria. Lucía no votó por ninguna decisión sísmica. Lucía no tiene nada que ver con la placa de Nazca ni con la zona de subducción del Pacífico. Lucía solo quiere saber si su casa va a estar en pie la semana que viene. Y en ese momento, entre los mensajes de condolencias de 16 países que llegaron en forma de tuit y declaración oficial, había 255 militares mexicanos en el aeropuerto esperando la llamada para ir a ayudar a Lucía a saber si sus paredes aguantan. El otro personaje que necesitas conocer es don Héctor, 52 años, conductor de un camión de materiales de construcción en Manizales. El 10 de agosto su camión estaba cargado con varillas para una obra en el centro de la ciudad cuando el sismo lo detuvo todo. La obra colapsó. Su ruta quedó bloqueada. No hay trabajo esta semana, ni la siguiente. Don Héctor tiene 3 hijos en secundaria.
Esa transferencia de fin de mes, la que normalmente llega el 30, ya no va a alcanzar para lo mismo. No porque don Héctor no trabaje, porque la tierra tembló y nadie le preguntó si estaba de acuerdo. Es para don Héctor y para Lucía que existe la diplomacia humanitaria, no para los comunicados, no para los titulares, para que cuando el suelo se mueva, haya alguien que ya tenga el avión encendido. Y aquí está el punto filosófico que diferencia lo que México está haciendo del imperialismo humanitario que hemos visto ejercer a potencias del norte durante décadas. México no llega a Colombia con condiciones, no llega con cámaras para documentar su propio heroísmo, no llega exigiendo cambios de política o acceso preferencial a contratos de reconstrucción. México llega porque tiene un protocolo, porque tiene una brigada, porque tiene la memoria institucional del 19 de septiembre de 1985 grabada en el ADN de su respuesta de emergencia. Esa es la diferencia entre construir influencia y ejercer dominio. El dominio llega con condiciones. La influencia llega con competencia. México llegó con competencia. La doctrina humanitaria mexicana no se anuncia en cumbres, no se declara en tratados. Se ejerce en las horas que siguen a una catástrofe, cuando los mecanismos formales de la política exterior están dormidos y lo único que importa es quién tiene la capacidad de respuesta. Y en eso México no tiene competencia directa en América Latina. Ningún otro país de la región puede movilizar 255 militares especializados, equipos caninos, personal médico y 22,000 unidades de alimentos en menos de 24 horas hacia un país vecino. Ninguno. Eso es lo que la comunidad diplomática latinoamericana está midiendo aunque la prensa popular no le ponga ese nombre. Ahora vamos a los escenarios. En los próximos 90 días, hay 3 caminos posibles para la relación México-Colombia en este nuevo contexto. El primer escenario. El gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella, agradecido por la respuesta inmediata de México, traduce ese capital político en una profundización de los mecanismos de cooperación bilateral, no en un gran anuncio. En algo mucho más concreto, protocolos compartidos de respuesta a emergencias, acceso de la Fuerza Aérea Mexicana a infraestructura colombiana en situaciones de crisis regional y un alineamiento más explícito en organismos como la CELAC. México lo acepta sin fanfarria, sin rueda de prensa, sin exigir reconocimiento público. El silencio hace el trabajo y la arquitectura se consolida. El segundo escenario, el statu quo. El gobierno colombiano agradece, recibe la ayuda si finalmente la solicita formalmente, y la relación bilateral vuelve a los canales normales de cooperación, sin una profundización acelerada, pero sin retroceso. En ese caso, el silencio diplomático sigue haciendo el trabajo solo. México ha depositado capital. Ese capital genera interés, aunque nadie lo esté contabilizando en tiempo real. En 90 días, la posición de México en la región latinoamericana habrá mejorado sin haber gastado ningún activo político visible. El tercer escenario es el más contraintuitivo y el que más reacciones va a generar en los comentarios. El gobierno colombiano decide no solicitar formalmente el apoyo mexicano, ya sea por razones de protocolo diplomático, por presión de otros actores regionales, o simplemente porque la capacidad interna de Colombia resulta suficiente. ¿Qué hace México entonces? México no dice nada, retira los aviones, desempaca las despensas, y el agrupamiento Cali queda en el registro como el operativo que estuvo listo, pero no fue necesario. Y paradójicamente, eso puede ser lo más poderoso de todos los escenarios, porque el mundo entero ya supo que México tenía 255 militares en posición. El mundo entero ya vio la capacidad operativa. La señal fue enviada independientemente de si el avión despegó o no. En diplomacia humanitaria, a veces la disposición vale más que el despliegue. Y aquí está la pregunta con la que quiero cerrar este análisis. No tiene respuesta fácil. Está diseñada para dividirte porque el tema lo merece. Hay quienes dicen que lo que México está haciendo es exactamente lo correcto, que la solidaridad sin condiciones es la única forma legítima de ejercer influencia regional, que el agrupamiento Cali no es política exterior disfrazada de bondad, sino política exterior ejecutada con coherencia, que México no necesita anunciarlo porque 4 décadas de presencia en catástrofes latinoamericanas ya lo han convertido en la potencia humanitaria de la región por acumulación, no por declaración. Y hay quienes dicen que toda solidaridad entre Estados-nación tiene un cálculo detrás.
Que el capital de confianza que México acumula en Colombia se cobrará en algún momento en alguna mesa de negociación que hoy no podemos ver. Que la pregunta no es si México ayuda, sino si la forma en que ayuda consolida una dependencia que Colombia debería cuestionar. ¿Cuál de las dos lecturas es más honesta? ¿La solidaridad sin cálculo existe entre países o solo entre personas? No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.